¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva cápsula del podcast de negocios a la vida. Como siempre, muy bien acompañado de mi buen amigo Arturo del Corral. ¿Cómo estamos, Arturo? Bien, Raúl, muchas gracias. Muy contentos. Jueves con medio frío, ¿no? La verdad es que algo frío, pero contentos con una super nota que traemos a colación y es el caso Banamex, ¿no? El caso de la salida de Citibanamex, ¿no? Porque Banamex ya quedó un poquito anterior. Y sí, una salida hasta cierto punto sorpresiva para nivel público, nivel terrenal, porque estamos hablando que Citibanamex es dentro de los 3 primeros bancos principales en México, ¿no? Correcto. Y con una larga historia en México de distintas compras, etcétera, pero digo, creo que Banamex, como coloquialmente lo conocemos, pues es un estandarte de la banca financiera privada en México, es un estandarte, ¿no? Todos tienen referencia de Banamex. Sí, correcto. La verdad es que es una salida, creo que causó. Fíjate que yo creo que hay opiniones encontradas, o más bien sensaciones encontradas, porque al final al momento de que anuncia su salida el pasado 11 de enero, Citigroup, principalmente de la banca del consumo, ¿no? Es decir, de los pequeños comerciantes y todo el tema de tarjetas de crédito, el tema de afores y ese tipo de situaciones, que anuncia su salida Citigroup, prácticamente despidiéndose de Banamex, ¿no? En esta parte del nivel de consumo, sin salirse, y como bien lo mencionó, sin salirse de la parte de la banca empresarial, lo fuerte para ellos, ¿no? El banco es la banca del segundo piso, ¿no? Entonces, pero al final de eso, yo creo que causó un poquito de revuelo de qué va a pasar, y yo creo que aquí es un punto interesante mencionar a toda la gente, que seguramente lo que muchos hackers y lo que van a querer aprovechar es el famoso phishing, ¿no? Por Sí. decir vamos a cuidar tu dinero, etcétera, y te pueden mandar enlaces, situaciones. Entonces, aguas con temas de robo de identidad, aguas con situaciones que se pueden dar por este tema de la salida, ¿no? Exacto. Hay que tener mucho cuidado porque, claro, siempre hay gente que está buscando el cómo, ¿no? Y creo que en esta transición puede llegar a generar esos pequeños huecos en donde pueden entrar personas malintencionadas y puede haber ahí una afectación, ¿no? Ya sea en la misma transición de los bancos, que ahorita vamos a platicar un poquito, o de las personas que dicen, oye, pues yo quiero sacar entonces mi Afore o quiero sacar mi nómina y se quieren ir a otros bancos. Correcto. Pero para dar un poquito de contexto, ¿quién es el que está saliendo? ¿Quién es Citigroup? Bueno, hay que recordar que Citigroup es un banco americano, que es Citibank of New York, que fue fundado en 1812. O sea, ya tiene larga historia. De hecho, es un estandarte en la nación americana, siendo uno de los principales bancos y que desde esos años ha crecido. De hecho, se encuentra en 36 países y tiene más o menos a partir del año pasado, tiene 3,280 sucursales en estos 36 países. Entonces, es bastante grande, tiene mucha presencia, como dice, está en las ligas grandes y ellos cuentan con ingresos también nada considerables. Estamos hablando que es un grupo bastante fuerte. Simplemente en 2020 tuvo un ingreso de 74.3 mil millones de dólares. Nada despreciables. Correcto. Y que hace más o menos 20 años volteó a México para decir, oye, yo quiero entrar al negocio en México. Y es en donde voltea y ve a Banamex, ¿no? Correcto. ¿Sabes qué? Yo quiero comprar Banamex junto con toda su cartera, incluso los muebles, los bienes inmuebles, que es esa parte importante porque hay algunos que incluso ya nuestro presidente ya levantó la mano para recomendar quién se los debería de quedar. Es correcto. Y dice, bueno, yo me voy, ¿no? Yo me voy y quiero crecer mi negocio. Ese banco es el que el día de hoy únicamente de la parte de banca de primer piso, que es como ventanilla, Afore, nómina, préstamos, etcétera, básicos, es la que sale, ¿no, Arturo?
Es correcto. Esa es la que sale aquí en México, pero también ya había dado como pistas de lo que estaba buscando Citigroup a nivel mundial. De hecho, si retomamos un poquito el crecimiento que tuvo en 2021 dentro del primer trimestre, reportó ganancias netas interesantes, pero justamente da pie e informa, ¿sabes qué? Vamos a cerrar, ¿no? En la banca de consumo en Europa, Asia, ¿no? Como mercados principales para ir cerrando. Entonces empezó justamente a hacer transacciones para ir cerrando sucursales de banca de primer piso en diferentes ciudades, estados de estos continentes, y países dentro de estos continentes, justamente para ir yéndose más hacia lo que se le conoce como la banca privada, la banca patrimonial, grandes inversiones y quedándose con lo choncho y prácticamente irse despidiendo prácticamente de esta situación de la banca de consumo. Entonces, bajo esa misma premisa que justamente declararon en 2021, vienen ahorita iniciando el año 2022, haciendo este mismo informe justamente respecto a estas salidas de principalmente de deslindarse de Banamex, ¿no? En la banca de consumo, pero quedándose a nivel como Citigroup en la parte empresarial, como bien lo mencionas, ¿no? Entonces, es un tema que al final yo creo que muchos especialistas pudieran estar visualizando que es algo que ya pudieran estar esperando de Citigroup por esas pistas que desde el año pasado empezó a soltar como tal, ¿no? Como bien lo comentaste, aquí un punto interesante es que llega en 2001 justamente Citigroup a comprar, ¿no? A adquirir Banamex como tal. Y yo quisiera aquí comentar un punto interesante por el valor en el valor en que lo adquirió. Estamos hablando que más o menos lo adquirió en 12,500 millones de dólares, perdón, que para ese entonces era un monto valuado fuerte y grande, pero aquí un punto interesante es una de las valuaciones que hace Bank of America para ahorita, de decir en cuánto puede vender prácticamente Banamex, Citigroup a Banamex, justamente a los posibles candidatos que quieran hacerse con esta parte de banca comercial, está rondando entre los 11 y los 15,000 millones de dólares. O sea, prácticamente la misma valuación en que lo adquirió en 2001, ¿no? Entonces, aquí hay un punto interesante de este punto. Y como bien lo mencionas, Banamex actualmente creo que también dentro de esas decisiones es porque era de los bancos más grandes de México, pero que ha ido perdiendo terreno contra otros bancos, ¿no? O sea, de ser, yo personalmente perdón, creo... Sí, no, Bancomer o BBVA vino a tener una revolución correcto. en su servicio, y creo que para allá vas porque dijiste, creo que mis cuentas, algo así. Exactamente, ¿No? exactamente. Digo, si quieres, termínale, no, pero he sido pionero en la revolución de la banca en México. Es que justamente, o sea, al final Banamex empezó como uno de los grandes bancos y Bancomer empezó, bueno, ya no es Bancomer, BBVA, entonces empezó a revolucionar, sobre todo en el tema tecnológico, cañón, y ahorita de BBVA pasó a ser el banco más grande en México, ¿no? En segundo lugar viene Santander, en tercer lugar viene Banamex, y en cuarto lugar está Banorte, ¿no? Entonces, aquí hay un punto interesante porque se ha visto que entonces Banamex ha ido perdiendo terreno en el mercado del consumo y entonces dentro de estas decisiones estratégicas que están haciendo internamente, pues dicen, ¿sabes qué? Nos vamos sobre temas de inversiones fuertes, banca estructurada, segundo piso, el wealth management, investment, perdón. Entonces se va sobre esa base como tal, ¿no? Entonces claro, creo que es un punto interesante que eran como pequeñas señales que de cierta manera pudiéramos haber visualizado de lo que pudiera deparar con Banamex, ¿no? Claro, claro, y que al final realmente es el negocio de Citigroup, ¿no? O sea, desde el corporativo, ellos le pegan directamente al financiamiento de gobiernos, financiamiento de fusiones, empresas, o sea, ellos se van a un nivel, a un mercado bastante alto, y creo que teniendo toda esa fuerza y esa cartera, ese respaldo, pues creo que es una estrategia muy inteligente porque dice, a ver, ¿para qué fregados me meto a competir ya en un mercado que está saturado? Está saturado. Correcto. Porque irte a pelear con HSBC, paréntesis, que pésimo servicio tiene, o con Bancomer, o con Banorte, o con Banca Coppel, o con Banco Azteca,
ya hay tantos prestadores de servicios a este nivel que la realidad es una estructura demasiado robusta, demasiado costosa para lo que le pudiera estar generando a un corporativo que su enfoque, su negocio principal son las inversiones, son los préstamos, etcétera. Además, también hay que tener en consideración que ya en México cada vez están autorizando a más empresas fintech que van con tarjetas de crédito, que van con préstamos, que van con servicios administrativos, etc., ¿no? Y lo cual, ¿qué pasa? Es mucho más fácil que una fintech como Clara, por ejemplo, ¿no? Que acaba de convertirse en otro unicornio, pues que pueda tener, ¿qué te gusta? 200 empleados con una inyección de capital de 2,000 millones de dólares, ¿no? Pero para 100 empleados, para una expansión tecnológica, a mover a 10,000 empleados con nóminas, con edificios. Sí. O sea, creo que su movimiento es muy inteligente y decir, entre lo que puedo generar contra los gastos que puedo hacer, esa utilidad que me está generando, posiblemente con una estrategia de vida, va a terminar generando mucho más en este segundo, tercer piso a donde se van a enfocar, sin tener gastos y responsabilidad que hoy el día tienen en todo México. Correcto. Y justamente diste en el clavo de lo que está sucediendo con esta revolución tecnológica en materia de las tarjetas. Existen diferentes apps, por ejemplo, está una app que es una tarjeta fondeadora, que justamente te llega literal, o sea, tú solicitas tu tarjeta de débito, ¿no? Y la estás recibiendo en 3 días, ¿no? Sí. O sea, y ya aperturaste la cuenta, todo por internet, sin necesidad de ir al banco, etcétera, te toman fotografías, entregas el IFE, tu RFC, todo, aperturas la cuenta y listo. También por ahí, de hecho, últimamente ha estado saliendo mucho un comercial en YouTube respecto a una tarjeta que se llama Nu, de tarjeta de crédito, de prácticamente tú la solicitas, metes tu RFC, solicitas cuándo seas tu fecha de corte, cuánto es el límite de crédito dentro de lo que te puede llegar a ofrecer, que tú lo eliges, y prácticamente en no más de 5 minutos envías todo, se te autoriza, se te dice sí o no, y en cuestión de horas te llega un correo de ya está autorizado, va en camino tu tarjeta de crédito. Imagínate, o sea, la verdad es que ese tipo de situaciones es lo que está rompiendo el esquema de donde al final Banamex dice, no tengo lugar aquí, me voy realmente a lo interesante, a lo fuerte, donde ahí sí tengo capital para justamente generar proyectos de infraestructura, proyectos grandes con empresas multinacionales, ¿no? Entonces mejor me voy hacia ese sector a, como bien lo mencionas, estar generando costos fijos dentro de una banca de consumo donde también estoy viendo que estoy perdiendo terreno, ¿no? Correcto. Entonces, definitivamente, este es un punto que están decidiendo bien. Y dentro de esta salida justamente que ya hacen en México, pues tienen todavía diferentes países donde están trabajando todavía también para poder salir. Está, por ejemplo, Taiwán, está India, donde Banamex, perdón. Citigroup en el Banco de Comercio ya de India es la banca de consumo más grande que tiene India. Wow. Entonces, también de ahí se van a salir, ¿no? Están viendo en China, están viendo en Polonia, Rusia. Entonces, realmente se ve que su estrategia justamente de todo el tema de Latinoamérica, el tema Europa, el tema Asia, es prácticamente salirse de toda la banca de consumo de cierta forma y quedarse con la banca de segundo piso, ¿no? Entonces, son temas que al final van surgiendo como tal, ¿no? Y de ahí empiezan diferentes posturas, diferentes situaciones, como da el comunicado el 11 de enero justamente Citigroup respecto a la salida. Obviamente en la mañanera, derivado que nuestro presidente estaba en condiciones no aptas para presentarse en la mañana porque le dio COVID. Entonces, quien presidió fue nuestro buen secretario de Gobernación, Adán Augusto, ¿no? Entonces, sí. Nuestro secretario de Gobernación menciona y hizo un atinado comentario, decir pues que no va a haber complicaciones en esta salida. Lo único interesante de su punto es el tema que dijo que seguramente, como seguramente Citigroup tendrá que avisar, imagínate, tendrá que avisar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de esa decisión, como diciendo, nos cayó por sorpresa,
¿no? El aviso de Banamex o de Citigroup respecto a la salida de Banamex como tal, y pues seguramente lo tendrán que informar. Y acto seguido, Secretaría de Hacienda y Crédito Público genera una publicación y donde dice, realmente Citigroup dio aviso oportuno a las autoridades respecto a esta salida y simplemente por temas de privacidad no se mencionó de manera con antelación, ¿no? Entonces, prácticamente, pues es que estamos hablando que es una empresa muy grande, es un banco muy grande, creo que es el tercero más grande de Estados Unidos o está dentro de la tercera más grande de Estados Unidos. Entonces, al final, pues no iban a no seguir los debidos procedimientos de dar aviso a la Comisión Nacional Bancaria y Valores, a Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto a esta decisión de una salida, ¿no? Entonces, aquí yo creo que es un tema de falta de comunicación entre Secretaría de Gobernación, lo cual me extraña porque al final es algo que es de seguridad nacional de cierta forma, ¿no? Entonces, bueno, pues al final ahí hubo un tema, ¿no? Pero bueno, claro. Y de ahí empiezan a salir como postores, ¿no? Y creo que ahí lanzó la moneda nuestro querido presidente, ¿no? Sí, fíjate que lo que hizo el comentario o los últimos que escuché es que tanto de él como personal del gabinete decir que puede también existir la posibilidad de que pueda haber, que eso sí lo celebró, que puede decir, oye, puede venir un comprador extranjero a adquirirlo. Bien, ¿no? O sea, claro, no está rozando. Creo que el simplemente hecho de comentarlo, sabiendo todo el antecedente que traemos con este presidente, creo que eso fomenta, ¿no? Paso positivo. Correcto. Segundo, el decir que no se iban a meter, que todo debe ser muy ágil y que no debe haber mayor problema. Otro paso positivo. Digo, a su reserva, ¿no? Mediáticamente estuvo muy bien. Ya el cómo se vaya a hacer o cómo se va a gestionar o qué vaya a hacer el gobierno es otra cosa. Digo, sabemos que este gobierno dice una cosa y termina siendo otra. Correcto. Pero por ahí se lanzaron un comentario de decir, oye, dentro del patrimonio de Citibanamex aquí en México existen inmuebles que son, ¿cómo le llaman? Que son patrimonio del Reserva Estado, cultural, ¿no? Reserva cultural. Sí, exacto. Justo. Y por ahí sacaron un comentario medio no claro, no certero de que deberían de pasar a propiedad del Estado. Correcto. No especificó que si los pudiera comprar, no se especificó si los quieren expropiar, no se especificó si lo iba a platicar directamente con Citibanamex o en este caso Citigroup, o si al nuevo comprador iba a llegar a alguna negociación. Sacó el comentario, ¿no? Correcto. Nada más hay que estar alertas porque no es normal que de repente digan que tiene que pasar al Estado sin hacer una precisión, ¿no? Eso puede generar un poco de controversia. Sí, correcto. Creo que mencionas algo muy interesante. Sí tiene, y es importante que justamente los que nos escuchan, Banamex tiene, aparte del negocio por sí mismo, sí tiene una reserva cultural, es un patrimonio cultural muy importante que ha venido construyendo de los más antiguos, creo que de México, si no me equivoco. Entonces, obviamente aquí la postura, y creo que acertadamente ahí sí del gobierno, y coincido con ellos, no sé si coincido en la parte de si pasa al Estado o no, ese es otro tema, pero por lo menos sí que debe quedarse en México. Eso por ningún motivo puede salir del país. Y ahí sí estoy de acuerdo, porque al final es algo que se ha venido generando dentro de nuestro país, completamente de acuerdo. Ahora bien, el punto es, ¿quiénes son los postores que se pueden lanzar respecto a la compra de Banamex? Ya han salido diferentes posturas y diferentes situaciones. Han dicho que BBVA no puede ser por nada del mundo uno de los compradores, porque si al momento de adquirirlo pudiera estar superando, ¿no?, el monopolio. Sí, claro, porque estaría superando el 35% de la participación de mercado y entonces estaríamos habiendo un tema de ahí de competitividad. Pero justamente el Bank of America, y esto es un dato muy interesante, Bank of America postula al banco del empresario Carlos Hank González, que es Banorte, ¿no? Banorte, así es. Como uno de los principales bancos que pudieran hacer frente realmente por las finanzas sanas que han manejado, por el crecimiento constante que han generado y que pudiera ser uno de los postores mucho más fuertes para poder adquirir Banamex y entonces, eso sí, posicionarlo por encima ya de Santander, ¿no? Lo cual, correcto. ¿Para qué? Para de cierta manera poder darle pie a que el banco Banamex vuelva a ser como banco mexicano, ¿no? De cierta forma. Entonces, eso es una de las posturas que creo que es interesante que desde Bank of America hayan lanzado como esa connotación o ese tema, ¿no?
Sí, la realidad es que sí. Y fíjate que Banorte ha trabajado muy bien sus cartas, ha ido tomando buena posición, buena reputación y que es un banco que está dando resultados, ¿no? Incluso en el tema de inversiones ha sido constante, ha sido reservado y ha dado muy buenos resultados. Y hay que recordar que además también Banorte fue creciendo, compró a otro banco, ¿cómo se llamaba? ¿Te ¿ICSE? acuerdas? ICSE. ICSE Banco, y ahorita está muy bien posicionado. En lo particular, a mí no me gustaba Norte, ¿no? Humilde opinión. Ya me tocó tener cuenta con ellos y la verdad, preferí decir, compadres, ahí se ven, gracias. Claro. Pero sí, creo que parte importante sería que pudiera regresar una banca de ese calibre, ¿no? A México. Pero bueno, Correcto. también por ahí está el tío Richie, ¿no? Ay, El tío Richie exactamente. ahí Nuestro, Ricardo Salinas Pliego, que es correcto. todo ahorita un euforia en redes sociales y que si me lo bloquearon en Twitter, pero que está en Instagram, que está por todos lados el tío. Este Tío cuate Richie. es muy chistoso porque le encanta generar polémica a través de Twitter. O sea, se ve que tiene tanto tiempo el cuate que puede estar tuiteando cualquier situación, cualquier comentario y contesta y presume y dice y hace. Y justamente uno de los tweets que sacó en su momento fue que iba a pedirle a sus analistas la conveniencia de poder adquirir Banamex como Correcto. parte de Grupo Salinas, ¿no? Y de ahí incluso se empezaron a salir memes de, ves tu cuenta de Banamex ahora perteneciente a Grupo Salinas, ¿no? Donde sí, bueno, tienes 5,000 pesos menos el manejo de cuenta, Pum, pum. menos el falta de uso, y pum, pum, y al final hasta le terminas debiendo al banco, ¿no? Entonces, Sí, claro. diferentes situaciones como tal por parte de Grupo Salinas. No, digo, personalmente no soy partícipe del cómo se mueve el señor. Es un gran empresario, es de los empresarios más grandes de México, De pero pues sí, Latinoamérica. De hecho, es el sí. tercero más rico de México y de los principales en América Latina. Así, exactamente. Entonces, bueno, es un cuate que ha sabido mover las cartas, que también o no, ya no lo sabemos, y tan es así que incluso por ahí salió ya una nota de que, bueno, de hecho han comentado de que hay personas que estuvieron trabajando antes en el SAT y que no, y decidieron no dar nombres para efectos de no tener ningún tema por ahí, es de que no se le permitiera a Grupo Salinas, en este caso a Salinas Pliego, de poder adquirir Banamex porque muchas veces lo usa o hace este tipo de estrategias para evadir impuestos de cierta forma, ¿no? Y Correcto. tan es Que por así ahí que ya salió incluso, el tema de Aeroméxico, no, Mexicana de exacto, Aviación, perdóname. Mexicana de Aviación, exactamente. Entonces ya salió por ahí un tema de Mexicana de Aviación, ya por ahí, de otra parte también la Suprema Corte le da un revés a Grupo Salinas con el tema de Electra, decir, pues el crédito fiscal del 2006 lo tienes que pagar y de hecho ya están, Grupo Salinas está comentando de que si quiere ir a instancias internacionales para poder defender el caso de lo que le amerita, ¿no? Entonces, creo que es un empresario agresivo en cuanto a temas de cómo sí o cómo no pagar impuestos o cómo diferirlo lo más que pueda, pero entonces veremos cómo es. Pero al final él genera polémica y él sí levantó la mano como de vamos a analizar si la conveniencia de adquirir o no Banamex, ¿no? Claro. Que Pero ahora, no sé. pero ponte a pensar, o sea, digo, como dices, es polémico, ¿no? Y es un Uh -huh, empresario agresivo, como todos lo son, uh -huh, ¿no? Solo que algunos son más mediáticos, correcto. ¿no? Todos tienen por ahí sus trapitos de estrategias fiscales, porque, digo, al final, si se encuentra una puerta y se toma, es problema de la autoridad por no tener una prevención, una redacción, un planteamiento debido. Pero bueno, sin Claro. meternos a esa parte de si es bueno o es malo, creo que en lo personal, creo que podría hacer una gran evolución. Te voy a decir Uh por -huh, qué. Mira, para empezar, es un empresario que todas las empresas han tenido un crecimiento constante, ¿no? O correcto. sea, como lo quieras ver, Banco Azteca es un monstruo, Electra es un monstruo, y han sabido posicionarse, ¿ok? Uh -huh, Y sigue habiendo gente que está contenta estando ahí y sigue pidiendo préstamos para comprar cosas, para tarjetas, lo que tú quieras. así es. Y también este señor, además que ha sabido crecer, también ha sido pionero en ser un empresario disruptivo, a donde ha llevado a sus empresas a distintas formas de manejo, los maneja de forma no habitual. Y Así es. eso genera
un crecimiento, la realidad, un crecimiento en México porque genera disrupción, genera competencia, genera otra alternativa. Y ahora con el tema de que quiere incursionar en las criptomonedas, en la tecnología que le está metiendo, pudiera ser un campo interesante a explorar. Salinas Pliego tiene muy claro cuál es y perdón que lo ponga así, pero sabe cuál es el nivel económico en lo general de tipo de población que maneja Banco Azteca. Correcto. Si compra Banamex o City Banamex, no lo convertiría en Banco Azteca seguramente. No, generaría no. otra banca en donde tenga otro perfil, otro tipo de servicios, otro tipo de cobros, porque le está impactando a otro nivel de la población. Correcto. ¿No? Sí, Banco correcto. Azteca tiene un esquema muy específico para lo que está creado y que es distinto a lo que es la banca hoy que se vende en Citibanamex. Correcto. Si llevamos a este señor, que también es mexicano, ¿no? O sea, tampoco para lo que nos escuchan hay que ser malinchistas, porque así puede venir un extranjero que puede ser un score y no porque es un extranjero es mejor. Es correcto. Y llega a tener esta nueva banca con este nuevo perfil de clientes, con esta visión disruptiva de querer incorporar las criptomonedas. Yo no veo tan mal para efectos comerciales, desarrollo de competencia, etcétera, que Salinas Pliego pueda adquirir Citibanamex. Correcto. No, y en esa parte creo que coincido contigo. Personalmente, porque a lo mejor lo que pudiera llegar a suceder en un momento dado, la adquisición de los bancos tradicionales como lo hemos venido viendo, pues sin como el mismo caminito, y es un caminito que personalmente, y creo que es algo que por eso BBVA ha crecido en el tema del consumo, porque le ha metido mucho desarrollo a la tecnología, o sea, es de esos bancos que le está metiendo mucho a la tecnología. Entonces, el hecho de que nos quedemos, o que si en un momento dado Banamex pasara a otro de los bancos tradicionales, ya sea Banorte, quien sea, ¿no? Pues pudiera ser algo muy similar y necesita algo disruptivo justamente, y creo que Salinas Pliegos, aunque no nos guste o si nos gusta o cómo es o como persona, lo que tú quieres y mande, creo que sí es un cuate disruptivo que pudiera crear algo diferente y pudiera hacer crecer e incluso empujar a todos los demás a decir, tenemos que, ¿por qué? Porque justamente lo que comentábamos al inicio, o sea, al final hay diferentes plataformas, hay apps que te dan la posibilidad de tener una tarjeta virtual para adquirir, hay muchas situaciones que puedes abrir una cuenta sin tanta burocracia, ¿no? Como aplican muchos de los bancos de vamos a tomar, vamos a hacer esto, etcétera, 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 ¿no? Entonces, creo que sería algo interesante, y más porque él sí cree en el tema de las criptomonedas, ¿no? Como algo futuro. Y yo creo que en muchos de los países el tema es el tema del control, porque incluso Banco de México, como bien sabemos, ya dijo que está visualizando el poder tener una moneda digital, ¿no? Entonces, exacto. ¿no? Entonces, veremos justamente cómo evoluciona esa parte, ¿no? Sí, correcto. Sí, por ahí también salió otro empresario en Monterrey que dice que quiere pagar 16 mil millones de dólares en criptomonedas. No, yo no conocía a este empresario, de repente salió. Creo que hasta para todo el mundo de la criptomoneda puede ser como un poco rara que de repente de la nada digan aquí tengo 16 mil millones de dólares que posiblemente no estaban en el radar del SAT, posiblemente. Justo. Justo. Pero bueno, ya levantó la mano. Yo creo que honestamente ni lo van a considerar, nada más fue un tema mediático. Sí, no, Bank of America al final va a buscar dejar en buenas manos ese negocio, porque no solamente es págame, sino es todo el proceso que se tiene que trabajar incluso durante el due diligence para asegurar que haya una correcta transición y todo lo que tenga que ser. Entonces, yo creo que este personaje de momento no podría ser. Correcto. Y aquí simplemente como para aclararle a todo el público que tenga cuenta en Banamex, pues realmente incluso la Asociación de Bancos de México, ¿no? Y la Comisión Nacional Bancaria de Valores, así como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y también ya como lo dijo Secretaría de Gobernación, pues realmente está salvaguardado el dinero que tenga justamente todos los cuentavientes dentro de este banco. O sea, tampoco es como de que te alarmen respecto al tema de qué va a pasar con mi dinero, qué va a pasar con mi Afore,
porque va a haber una transición, creo yo, smooth, o ¿cómo se llama? Tenue, ¿no? Tranquila. Entonces, yo personalmente, y creo que la gente lo ha entendido porque realmente no se ha visto como mucho escándalo en decir qué va a pasar y no sé, como que se ha visto muy tranquila la situación. Creo que lo están manejando de muy buena manera esta transición y el comunicado y todo, y entonces creo que va a ser una transición muy light, ¿no? Correcto, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. De todas maneras, hay instituciones del gobierno que va a respaldar y va a asegurar que no haya afectación. Nada más, sí, cuando se llega a hacer esa transición, pues al final, dependiendo del contrato que cada quien tenga respecto a un crédito, un financiamiento, una tarjeta de crédito, pues podría llegar a tener variaciones conforme a las políticas del nuevo propietario, ¿no? Del banco. Ahí nada más hay que tener cuidado. Correcto. Arturo, te nos está acabando tiempo. ¿A quién apuestas? ¿Quién se lo queda? ¿Mexicano o extranjero? Mexicano, definitivamente creo que mexicano. Yo también voy con mexicano. Creo que incluso ya esta línea también de manera no tan directa, también Sí, su deseo lo expresó el gobierno. Entonces así creo que es. va a haber mucho empuje. Hay capacidad, hay dinero, hay infraestructura para que un mexicano se lo pueda quedar. Correcto, correcto. Pues Raúl, pues muchísimas Perfecto. gracias a todos por seguirnos. Por favor, escúchenos. Estamos en todas las plataformas de audio. Estamos en YouTube. Suscríbase, dele campanita, comente, comparta. Y pues agradecemos mucho a todos ustedes que se quedan hasta el final en esta nueva cápsula. Perfecto. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias a todos. Compartan y suscríbanse. Hasta luego. Hasta luego.